su extremo superior. El extremo superior va a presentar la cabeza del húmero, que se va a articular con la escápula. Ahorita es un húmero derecho y es una escápula izquierda, no va a coincidir. Pero va a tener una articulación de tipo esferoidea o en artrosis. Nada más. Después va a presentar los tubérculos, el tubérculo menor o también llamado troquín, el tubérculo mayor o también llamado troquín. En el tubérculo menor se va a insertar el músculo subescapular y en el tubérculo mayor se va a presentar en sus tres carillas superior, en la carilla superior el músculo supraespinoso, en la carilla media el músculo infraespinoso y en la carilla inferior el músculo redondo. Estos tienen que recordar, ya que siempre ha sido pregunta de examen, los músculos del manguito rotador. Vamos a comprobar el manguito rotador por el subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Entre los tubérculos va a existir un surco, el surco intertubercular o cadera bicipital, que va a pasar el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial y una rama ascendente de la arteria circunflejo meral anterior. Nada más. Inferiormente al tubérculo menor va a estar la cresta del tubérculo menor, que se va a insertar el músculo redondo mayor, el músculo redondo mayor. Inferiormente al tubérculo mayor va a estar la cresta del tubérculo mayor, que se va a insertar el músculo pectoral mayor. Y en el surco se va a insertar el músculo dorsal. Nada más. Entre la cabeza del húmero y los tubérculos va a estar el cuello anatómico y inferiormente a los tubérculos el cuello quirúrgico. Recuerden que cuando existe una fractura a nivel del cuello quirúrgico va a afectar al nervio axilar. El borde anterior en la parte inferior se va a dividir en dos ramas, limitando a la fosa coronoidea. Y lateralmente a la fosa coronoidea va a estar en la fosa radial. En el borde lateral inferiormente se va a insertar el tabique intermuscular lateral del brazo y el músculo brachioradial y el músculo extensor radial largo del carpo. En el borde medial se va a insertar solo el tabique intermuscular medial del brazo. En la cara posterior va a estar dividida por el surco del nervio radial, que va a pasar el nervio radial y los vasos braquiales profundos. Superiormente se va a insertar la cabeza lateral del músculo tríceps braquial e inferiormente la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Su extremo inferior va a presentar a los epicóndilos. El epicóndilo medial, que es más saliente que el epicóndilo lateral, se va a insertar los músculos del epicóndilo mediales. ¿Cuáles son los músculos epicondilios mediales? Se tienen que recordar que son el músculo pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo y el músculo flexor superficial de los dedos. Esos son los músculos epicondilios mediales. Posteriormente al epicóndilo medial va a haber un surco, que es el surco del nervio cubital, que va a pasar en el nervio cubital. En el epicóndilo lateral van a insertarse los músculos epicondilios laterales. ¿Cuáles son? Son 5 de igual manera: el músculo extensor común de los dedos, extensor del meñique, extensor cubital del carpo, el músculo supinador y el músculo extensor radial corto del carpo. Esos 5. Va a presentar también una superficie articular que medialmente va a estar la tróclea del húmero y lateralmente va a estar el capítulo del húmero. El capítulo del húmero se va a articular con la cabeza del radio y la tróclea con el cúbito. Entre la tróclea y el capítulo va a haber un surco, el surco capítulo troclear, que va a tener dos vertientes, una vertiente medial y una vertiente lateral. Como pueden observar, la vertiente lateral es más saliente, que por eso se le llama de igual manera la zona conoide. Nada más. En la cara posterior va a presentar una fosa, la fosa olecraniana, que va a albergar al olecrano del cúbito. El cúbito también es un hueso largo, va a presentar 3 caras, anterior, medial y lateral, y 2 extremos. En la cara anterior, superiormente, se va a insertar el músculo flexor profundo de los dedos e inferiormente el músculo pronador cuadrado. En la cara posterior se va a insertar 4 músculos de superior a inferior, que va a estar el músculo aductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice.
En el borde lateral o borde interóseo, superiormente va a dividirse en dos ramas, una anterior y otra posterior, que me va a limitar una zona triangular que se va a insertar el músculo supinador. Superiormente se va a ver una zona articular que se llama la escotadura radial del cúbito, que va a articularse con la cabeza del cúbito. De igual manera, pero estas ahora son de diferentes antebrazos. Pero de igual manera se van a articular. Su extremo superior va a presentar al olecrano, que en el vértice del olecrano se va a insertar el músculo tríceps braquial. Y al momento de la extensión se va a alojar en la fosa olecraniana. Sería flexión, sería extensión y se va a alojar en esa fosa. Aquí se puede observar la apófisis coronoides, que eso no hay que confundirse, ya que muchos se confunden, apófisis coronoides y esto se llama apófisis coracoides. Tienen un parecido similar, pero son distintos. La apófisis coronoides se va a insertar en el músculo braquial interno. Nada más. En la parte medial va a continuarse con la escotadura radial del cúbito. En su extremo inferior va a presentar dos cosas, la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides del cúbito. En la apófisis estiloides del cúbito se va a insertar en el vértice el ligamento colateral cubital y el cardio. El radio va a presentar un cuerpo y dos extremos. El cuerpo va a presentar una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral y un borde medial. Borde medial, borde anterior y borde posterior. Dos extremos. Muy bien, en la cara anterior superiormente se va a insertar el músculo flexor largo del pulgar. Sí, flexor largo del pulgar superiormente e inferiormente el músculo pronador redondo, pronador cuadrado. Sí, pronador cuadrado. Nada. En el borde interóseo va a presentarse superiormente un poco a la parte media el tubérculo interóseo. En su extremo superior va a presentar la cabeza del radio, que se va a articular, superiormente va a tener una cosa articular, que es la fosita articular, que se articula con el capítulo del húmero, de esta manera. Y en su borde lateral va a presentar una circunferencia articular, que se va a articular con la escotadura radial del cúbito. Escotadura radial del cúbito. Muy bien, inferiormente está el cuello de la cabeza del radio y aquí la tuberosidad del radio, que se va a insertar el músculo bíceps braquial. Nada más, su extremo inferior va a tener cuatro caras, una cara anterior, posterior, la medial y lateral. En la cara anterior es lisa, se va a insertar el músculo pronador cuadrado. En la cara medial va a ser de forma articular, va a estar la escotadura cubital del radio, la escotadura cubital del radio que se va a articular con el cúbito de esta manera. Y superiormente presenta una superficie triangular que se inserta también en el músculo pronador cuadrado. En la cara posterior va a presentar dos surcos, un surco lateral y un surco medial. En el surco medial va a pasar el músculo extensor largo del pulgar, ¿sí? El extensor largo del pulgar, y en el surco lateral va a pasar dos tendones, el músculo extensor común de los dedos y el extensor del índice. En la cara lateral también va a presentar dos surcos, un surco anterior y otro posterior. En el surco anterior va a pasar los tendones del músculo extensor aductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Y en el surco posterior va a pasar los músculos extensores radiales del carpo, tanto el largo como el corto. En la cara lateral también va a presentar la apófisis estiloides del radio, que se va a insertar en la base de la apófisis estiloides del radio, se inserta el músculo brachiorradial, y en el vértice se va a insertar el músculo colateral radial del carpo. Nada más. Y su cara inferior es articular, que se va a articular solo con el escafoides y el semilunar. Nada más. Ahora, para terminar esto, vamos a hablar sobre la posición anatómica, para poder diferenciar si el hueso es derecho o izquierdo. Para empezar, la clavícula, como ya sabemos que el extremo medial es más voluminoso, es el extremo esternal, que se va a articular con el esternón, y la cara superior es lisa. Ahora, la cara inferior es rugosa, ¿no? Entonces iría inferiormente. La cara superior es lisa. Ahora, de esto nos damos cuenta que es una clavícula izquierda. La escápula, de la misma manera, el olecrano está lateralmente,
y la cara anterior solo va a presentar una fosa que es cóncava, y la cara posterior va a estar la segunda escápula. También nos damos cuenta que es una escápula izquierda. Aquí el cúbito nos damos cuenta que la escotadura troclear se encuentra anterior, se tiene que encontrar anteriormente para articularse con la tróclea del húmero. Entonces, aquí nos damos cuenta que este cúbito es del antebrazo del lado izquierdo. Y el radio, que la cabeza va a presentar lateralmente en sí el radio. En sí el antebrazo, los dos huesos que están conformados, el radio y el cúbito, y el radio siempre se encuentra lateralmente y el cúbito medialmente. Por lo tanto, ahora nos damos cuenta que en su extremo inferior es liso y en la parte posterior es rugosa. Este es un radio de la misma manera. Este es derecho y este es derecho y este es izquierdo. Sí. Sí, este es un cúbito izquierdo. Derecho, derecho, derecho. ¿Qué más? El húmero. El húmero, principalmente nos vamos a dar cuenta que la cabeza tiene que estar orientado medialmente y su epicóndilo medial, que es más saliente que el lateral, que igual está orientado medialmente. Entonces, igual nos damos cuenta